Hermanos, quiero que en ese pasaje que acabamos de leer, en el de Efesios, quiero que nos centremos, pues este va a ser el versículo alrededor del cual meditaremos en esta tarde. Quiero que nos centremos en el versículo número 19. Este versículo 19 es el clímax, es la cima, es el fin de la oración del apóstol Pablo. Dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hermanos, en el primer mensaje hablamos de la necesidad que tienen las iglesias locales, que tenemos nosotros, que tienen ustedes de fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora quiero que seamos más conscientes de una hermosa y sublime y gloriosa y grandiosa realidad de la que lamentablemente no somos en ocasiones conscientes. Hablo de la llenura de la plenitud de Dios. Y de nuevo, espero que el Señor me conceda la gracia para hablar a su corazón, claro, pero para hablar al corazón de esta iglesia. Pues ustedes son llamados, estimados hermanos, como iglesia, a estar llenos de la plenitud de Dios. En el mensaje pasado hablamos de la necesidad que tienen de fortalecerse en el poder del Señor. También dijimos, ustedes bien harán recordando esto, que como miembros de cada iglesia local, de esta iglesia local en particular, sus testimonios tienen una incidencia directa sobre ella. Es decir, lo que usted dice o hace tiene consecuencias, ya lo vimos, negativas o positivas en el seno de la iglesia. Si ustedes no fortalecen sus almas en el poder de Dios, la debilidad de la iglesia no tardará mucho en notarse y en ser notada por otros, y el nombre de Cristo no tardará en ser desacreditado. Hermanos, hoy le hablo a esta iglesia porque esta iglesia fue diseñada, escúcheme bien esto, fue diseñada para albergar la infinitud de la plenitud de Dios. No el templo, ustedes como congregación. Dios no los ha levantado, estimados hermanos, para que ustedes se ocupen en cuestiones vanas, mundanas, viles, pasajeras y de otro índole. Dios los ha llamado a la obediencia. Dios los ha salvado para el servicio, para la adoración, para el avance del reino. Pero hay algo que en ocasiones se nos olvida y me pregunto si se nos habrá olvidado. Somos conscientes de que como iglesia somos el templo de Dios, la casa de Dios, la habitación del Altísimo. Pero yo quiero y espero que el Señor me conceda la bendición y les conceda a ustedes la bendición de interiorizar, si puedo usar esa expresión, de reclamar esa realidad de que ustedes fueron constituidos como iglesia para ser llenos de toda la plenitud de Dios. Son palabras de una envergadura inmensa, hermanos. Y quizás no haya tiempo para elaborar tanto como quisiésemos, pero algo no se nos puede olvidar. Ustedes están aquí como casa de Dios, como templo del Altísimo, para ser llenos de su plenitud. Quiero que proveamos un poco de trasfondo y me excusan de antemano si hago énfasis en algo o en algunos puntos que ya tocamos en el mensaje anterior. Recuerden que estamos en una oración, o en medio de una oración que el apóstol Pablo eleva delante del Altísimo a favor de los hermanos de la iglesia de Éfeso.
Una oración que Él no hace hoy por ustedes, pero que está aquí para ustedes y que debe servirles como modelo para que ustedes procuren esas buenas cosas. Pablo está orando para que ustedes sean fortalecidos. Ustedes deben buscar ser fortalecidos en oración. Y vamos a mirar la cadena o la serie de escalones que hay a partir de ese primer escalón, como es el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Y si a mí se me preguntase que resumiese el sermón de antemano, voy a hacerlo. Y es esto. Si ustedes como iglesia, mis amados hermanos, no se fortalecen en el Señor y en el poder de su fuerza, la consecuencia cuando usted estudia este pasaje de Efesios es que no podrán ser llenos de la plenitud de Dios. Son escalones que necesitan de un previo cumplimiento para ir avanzando en ellos. Hermanos, aquí hay un modelo que ustedes harían bien en adoptar. Ese modelo es una hermosa cadena de eslabones o es una hermosa escalera que nos conduce progresivamente hacia ese clímax al que ya hicimos referencia, como es el de que la iglesia esté llena de la plenitud de Dios. Recuerden que ahora mencionamos, estimados hermanos, que esta no solamente es una oración, sino que nos deja entrever la voluntad de Dios para con la iglesia local. Con esto queriendo decirles a ustedes que es la voluntad del Altísimo habitar entre ustedes, morar entre ustedes y que ustedes sean llenos de su plenitud. No basta con entender, somos la casa del Dios vivo. Como nos dice Pablo también en Timoteo. No basta entender, entre nosotros habita Cristo. Tenemos que ser más conscientes del llamado que tenemos, que ustedes tienen, querida iglesia, de ser llenos de la plenitud de Dios. Esos 4 escalones o eslabones son los siguientes. Y los estoy resumiendo porque algunos hermanos, pastores, teólogos, colocan 3, otros colocan 5. Yo quiero hablar hoy o enfocarme en 4. El primero de esos escalones, y digo, es el más importante, es el ser fortalecidos con poder en el alma, en el hombre interior. Luego, cuando estamos fortalecidos con poder en nuestros corazones, entonces subimos un escalón y somos llamados a ser más conscientes que Cristo habita en nuestros corazones. Y cuando somos, segundo punto ese, y cuando somos más conscientes que Cristo habita en nuestros corazones, pero también cuando somos más conscientes que Cristo habita en el corazón de la iglesia, entonces sabremos cuánto nos ama. Y cuando usted entiende la magnitud infinita del amor de Dios, yo no le estoy diciendo que lo comprende en la plenitud o en la plena extensión de la palabra. La idea en el original griego es cuando usted está habilitado al menos para comprender cuán grande es el amor de Cristo por ustedes. Entonces Él les hace ese tercer llamado, que es a estar arraigados y cimentados en ese amor. Y entonces, hermanos, fortalecidos en poder, conscientes que Cristo habita en ustedes y arraigados en el amor de Cristo para con ustedes, entonces viene ese último punto del que quiero hablar. El ser llenos de la plenitud de Dios. Y repito, no seremos llenos de la plenitud de Dios a menos que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que, estimados hermanos, recordemos lo que hablamos en el primer mensaje. Tenemos una necesidad como iglesia de ser fortalecidos en nuestro hombre interior, en nuestra alma, porque de la realidad de esa primera petición
dependen los demás. En otras palabras, si los miembros de una iglesia local no buscan fortalecer más y más sus almas, fortaleciendo por ende el corazón de la iglesia, difícilmente una iglesia podrá ser llena de la plenitud de Dios. Y quiero ilustrar este punto diciendo algo. Recuerden el enunciado previo. Si no buscamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, ultimadamente la consecuencia será que no podremos estar llenos de la plenitud de Dios, a lo cual somos llamados. Volvamos entonces a notar la prioridad y la eminencia de ese primer escalón, el ser fortalecidos con poder en el alma. Yo quiero que piense en una persona que pertenece a una iglesia. No piense, es que este hermano cómo está caminando, no. Quizás piense en usted. Quizás usted haya dejado la oración. Quizás usted esté siendo perezoso para congregarse. No participa en los medios de gracia. No participa en la extensión del reino. Poco o nada colabora con la misma. Entonces, mis amados hermanos, usted es llamado a fortalecerse tomando provecho de los medios de gracia, pero como usted ha sido negligente con los medios de gracia, su alma se va debilitando. Y cuando usted se va debilitando, ya las tentaciones comienzan a ser más grandes que usted y se comienzan a ver más amenazantes. Mire todo lo que pasa si no le damos prioridad al fortalecimiento espiritual. Y entonces, al negar, al ser negligentes con los medios de gracia, con el servicio al Señor y todo lo que hemos mencionado, usted es tentado. Pero como ya está débil, cae en pecado. Ahora, luego piense que una iglesia no es una persona, son muchos creyentes, varios creyentes. Luego piense que no es una ni dos los hermanos que, habiendo sido negligentes con los medios de gracia, estuvieron débiles, cedieron ante la tentación y cayeron en pecado. Miren las consecuencias, de menor a mayor, de menos a más, de cosas que aparentemente no tienen importancia a cosas que deshonran al Señor. Y luego, hermanos, ¿qué tenemos? Tenemos a una iglesia profundamente debilitada por el pecado entre o en quienes la constituyen. Y luego, miren que las consecuencias siguen. Y luego de que tenemos a una iglesia profundamente debilitada, porque no uno ni dos, sino 3, 5, 7 personas han estado débiles y cayeron en pecado, y luego ¿qué tenemos? Tenemos una iglesia que anda en pecado. Y la consecuencia de que una iglesia ande en pecado es que no podemos imaginarnos a una iglesia que permanece en un pecado, ocultos o manifiestos, no importa. Y no podemos pensar en una iglesia en la que esté reinando el pecado en los miembros y en la que se espere a la vez ser llenos de la plenitud de Dios. ¿Entendió el punto? Volvemos a apersonarnos de la responsabilidad que tenemos como miembros de la iglesia, mis hermanos. Luego, mis hermanos, ¿qué es lo que queremos como iglesia? Hermanos, yo no creo que ustedes quieran convertirse en un cuerpo incapaz, incapacitado, impedido para el avance del reino. ¿Qué iglesia en su sano juicio, en cordura bíblica, quiere convertirse en un ente inútil que no sirva a Cristo para nada? Queremos ser llenos de la plenitud de Cristo. Bueno, mis amados, si queremos que esta bella iglesia sea llena de la plenitud de Cristo, y así glorificar a Cristo en el avance del reino, volvemos a lo más básico. No seamos negligentes en el fortalecimiento de las almas. Si el fortalecimiento de las almas es un asunto en el que están involucrados y comprometidos quienes forman la iglesia, no hay duda de que la iglesia se fortalecerá. Los de afuera podrán ver la gloria de Dios resplandeciendo en la iglesia, y la iglesia podrá trabajar en la extensión del reino para la gloria de Dios.
Hemos hablado del ser fortalecidos con poder en el alma. Hablemos ahora de esa segunda petición que el apóstol Pablo hace. De lo primero ya hablamos suficiente en el primer sermón. Ahora, Pablo nos dice, versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Aquí estamos hablando de un llamado que Pablo hace a que las iglesias, a que la iglesia de Éfeso particularmente, y con buena aplicación esta iglesia, sea consciente de que Cristo habita en sus corazones. Ahora bien, hay una aclaración de índole un poco técnico que hacer. Por favor, no comprenda, no lea este versículo desde la perspectiva de la justificación. Me explico. No venga al versículo 17 y diga, bueno, me voy a fortalecer para que entonces Cristo habite en mi corazón. Es decir, como lo interpretan algunos, la salvación requiere una obra previa de fortalecimiento. Por eso le digo, no vea el versículo 17 como me voy a fortalecer y entonces voy a ser salvo. Venga al versículo 17 desde esa perspectiva de la santificación. ¿Qué les quiero decir? En que siendo salvos, procuramos fortalecernos y siendo fortalecidos, entonces podemos agradar a ese Cristo que mora en nuestros corazones. Hermanos, vuelvo y apelo a la atención que están prestando. Es cierto que Cristo mora o entra en común unión con el pecador arrepentido en el instante en que él tiene fe en él. La unión a Cristo se consuma en el instante en el que la fe produce ese fruto. Usted lo puede poner de esta manera. La fe, esa fe salvífica, cuando es expresada delante de Dios en arrepentimiento, nos une a Cristo. Ahí o a partir de ahí se puede hablar de una unión plena en Cristo. Pero también, estimados hermanos, no solamente podemos decir que en el momento en que expresamos nuestra fe salvífica, Cristo mora en nuestros corazones, sino que no podemos perder de vista en el contexto que estamos tratando de que Cristo habita en el corazón de la iglesia. Nunca se nos olvide, hermano. Seamos conscientes de que somos el templo del Altísimo, que somos la casa del Dios vivo, como lo vamos a ver. Pero profundicemos más en esa conciencia de que Cristo habita en nosotros y Cristo habita entre nosotros como iglesia. Si ustedes son más conscientes del divino huésped que habita entre ustedes como iglesia, ciertamente se aproximarán a Él con más gozo, con más temor, con más devoción, con más entrega, con más deseo de servirle, con más deseo de apartarse del pecado. Por lo que vuelvo y repito, es menester que cada iglesia local firme sea más consciente de esto. Querida Iglesia Bautista Reformada de Suba, sé que ustedes saben que la iglesia es un edificio, el edificio de Dios, que la iglesia es el templo del Altísimo. Ustedes lo saben, hermanos. Así que la pregunta no es si ustedes saben eso. Yo sé que lo saben. La pregunta es esta: ¿son plenamente conscientes de que aquel a quien ustedes invocan, de que aquel omnipotente Señor, de que aquel que los ama con amor infinito y eterno, son ustedes conscientes de que Él mora en la iglesia? Tengan cuidado entonces con lo que dicen. Tenga cuidado entonces con lo que hace. Porque si usted es consciente de que Cristo mora en la iglesia, ustedes van a procurar que su estadía o presencia en la iglesia sea grata para Él. Estoy tratando de personificar el punto para ser comprendido de una mejor manera. Usted me invita a su casa. Quizás
Pastor, siéntese, pastor, le traigo un cafecito, le traigo agüita, me atiende bien. Hermana tan amable, usted está procurando que yo me sienta agradable, ¿cierto? Usted tiene su casa limpia, eso me hace sentir honrado. ¿Cuánto más Cristo, mis hermanos? ¿Cuánto más ustedes como iglesia se deben ocupar en cerciorarse que esta casa esté limpia para Cristo? ¿Cuánto más deben ocuparse ustedes en que esta casa sea santa para Cristo? Ustedes conocen que son la casa del Dios vivo. Pero la pregunta es, ¿son conscientes, plenamente conscientes de que Cristo mora en el corazón de esta iglesia, hermanos? Yo los llamo, mis amados, a detenerse, a reflexionar, a arrepentirse si es el caso y a ser más conscientes de esa divina presencia. Hermanos, ¿no han tenido ustedes provisión? ¿No han tenido ustedes protección? ¿No les ha dado el Altísimo instrumentalidad en el avance de su causa? ¿No les ha dado Dios? Hermanos, ¿qué más pruebas quieren de que Él mora entre ustedes? No hay manera en la que ustedes puedan pagar el bendito favor que Él les hace como iglesia, de que Él more en sus corazones y de que Él more entre ustedes. Claro que no hay manera de pagarle, pero hay manera, palabras del pastor Jorge, pero hay manera de responderle en gratitud a tan divina y honrosa presencia, hermanos. Seamos más serviciales, más santos, más amorosos, más cuidadosos con los hermanos, más respetuosos los unos con los otros, cosa que yo veo entre ustedes, pero procuremos más y más andar en esas obras que a Él le agradan. Si usted le sirve un tinto a su pastor y le da un trozo de pan, y eso es hermoso, hermanos, hagamos más para Cristo, porque Dios les ha dado mucho, mucho, hermanos. Una iglesia consciente de que el Altísimo realmente mora en ella. Espero que estas palabras sean para ustedes. Una iglesia consciente de que el Altísimo mora en ustedes es una iglesia más agradecida. Es una iglesia más agradecida por haber sido hecha digna de tan enorme privilegio. ¿Me permiten si los desafío, hermanos? ¿Quiénes son ustedes, hermanos? Ustedes son nada delante del Señor, nada. No obstante, Dios los ha amado, les ha provisto, los ha bendecido. La comida espiritual nunca les ha faltado, la guía, la dirección, sus bendiciones, su instrumentalidad. Hermanos, demuestren más agradecimiento con tanto amor, con tantas bondades. Que esto no se quede como en los antiguos tiempos, donde un mensaje nos llegaba al corazón y del martes ya no había nada de eso, hermanos. Mediten en aquel que habita en esta iglesia. Procuren la gloria de aquel que habita en esta iglesia. Pero entonces una iglesia que es consciente de que en medio de ella realmente habita el Altísimo, es también no solamente una iglesia más agradecida, más servicial. Digo, servicial en el avance de la causa de Cristo, sino que es una iglesia más cautelosa. Es una iglesia que teme más. ¿Por qué? Porque no quiere agraviar para nada al santo huésped que reside en ella. Claro. Si Dios los ha bendecido tanto, mis amados hermanos, deben proceder con cautela, con temor delante del Señor. Cuando escuchen la palabra, tiemblen. Cuando vean el pecado, huyan. Cuando haya motivo para la oración, reúnanse. Hermanos, cautela para no agraviar la presencia del divino huésped entre ustedes. Pero hermanos, una iglesia consciente de que el Altísimo mora en ella es una iglesia más obediente. Por supuesto que lo es. Ahora bien, hermanos, una iglesia que es consciente de que Dios mora en ella, no solamente es todo lo anterior, sino que es una iglesia
hemos hablado de que procura ser más agradecida, más cautelosa, más obediente. Esa es como la parte positiva. Ahora veamos o pongámoslo de manera negativa. Una iglesia consciente de que Dios habita en ella evita que entre el mundo, hermanos. Evita que entre el mundo, porque si ustedes coquetean con el mundo, porque si ustedes permiten que el mundo entre, porque si ustedes son amigos del mundo, en ese momento olvídense de anhelar la llenura de la plenitud de Dios. ¿Entendió eso? Olvídense en ese momento de eso. En el momento en que ustedes permitan que el mundo entre, en ese momento ya no son la casa de Dios. Comienzan a ser una sinagoga de Satanás, una guarida del diablo, y hermanos, se convertirán en enemigos de Dios. Lo dice la palabra. Todo aquel que es amigo del mundo es enemigo de Dios, hermanos. Hermanos, eviten que este humanismo rampante entre a la iglesia, porque en el momento que ustedes pierdan esa visión bíblica que Dios les ha dado y con la que Él los ha bendecido, ustedes se convierten o dejan de ser una iglesia cristocéntrica. Así que, hermanos, conscientes de que Dios habita en ustedes, hermanos, eviten, resistan firmemente todo humanismo que quiere arrasar y que ya está permeando las iglesias evangélicas. Eviten, hermanos, que prevalezca el error, porque cuando comienzan las iglesias a transar con el error, jamás podrán volver a ser llamadas columna y baluarte de la verdad. Entonces, somos nosotros los que tenemos que perder si no somos más conscientes del inmerecido favor que Dios nos hace, de la inmensa bendición que Dios nos da de bendecirnos con su presencia en la iglesia, hermanos. Mis amados, procuren ser fortalecidos con poder en sus almas, para que fortalecidos entonces sean más conscientes de que Dios habita en ustedes. Primer y segundo puntos. Pero ahora consideramos el tercer escalón o eslabón de esta maravillosa oración paulina. Versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. De nuevo, hermano, debo proceder con cautela, porque grandes comentaristas hablan de una manera de este versículo. Yo prefiero, hermanos, pensar y creer que aquí está haciendo referencia directa al amor de Cristo. A ver, yo quiero que pensemos, yo quiero que razonemos. Yo quiero, si el Señor me lo permite, que me conceda por un momento pretender ser el profeta Jeremías, el profeta que razona con el pueblo. Y ustedes como creyentes tienen una razón regenerada. Así que razonemos. Quiero que piensen en el amor del Señor para con ustedes. Cristo los predestinó para vida eterna, porque ustedes iban a ser una buena iglesia, porque ustedes, no, mis amados hermanos, Cristo los predestinó para vida por el purísimo y liberísimo afecto de su voluntad. Es decir, Cristo los predestinó para vida porque los amó de manera soberana, desinteresada y sin condicionamiento alguno. Note el amor de Dios, hermanos. Aunque ustedes antes de conocerle le hubiesen maldecido, le hubiesen aborrecido y le hubiesen rechazado, Él los amó. Y ese amor los habría de cautivar y de conquistar y de liberar para su gloria. Pero el amor no termina ahí. El amor sigue. Piense en el Señor Jesucristo, en la segunda persona de la Trinidad, coeterno,
igual en gloria, en poder, en señorío y en todos los atributos que el Padre y el Espíritu Santo. Hermanos, ¿ha meditado usted alguna vez en que ese Cristo encarnó por usted? O sea, ninguno de nosotros puede agradecerle lo suficiente, porque ninguno de nosotros jamás podrá comprender qué se siente ser Dios y tener que tomar un cuerpo que sentía hambre, sueño, cansancio y sed. Pero Él encarnó por amor a ustedes, hermanos. Ninguno de nosotros entenderá eso. Que se siente ser Dios y tomar un cuerpo con debilidades humanas. Y Él lo hizo por amor a su iglesia. Pero el amor no termina ahí, hermanos. Cristo sufrió por ustedes y murió por ustedes. Hermanos, sé que somos conscientes de que uno solo de nuestros pecados merecen la muerte. Pero por amor a su iglesia, a esta iglesia, a cada uno de ustedes, de manera voluntaria Él decidió tomar el puesto que usted merece. Y sin convertirse en un pecador, sí tomó sus pecados y sufrió por sus pecados y fue herido por sus pecados y murió por sus pecados. ¿Por qué? Por el infinito amor con el que Dios lo ama. Es mucho más lo que podríamos hablar, hermanos, pero quiero que piensen esto. No solamente lo predestinó para vida, no solamente Cristo encarnó por amor a ustedes, no solamente el Señor sufrió y murió por amor a ustedes, sino que Él resucitó por ustedes. Señor, ¿por qué resucitaste por nosotros? Por amor a ustedes. Para que ustedes disfrutaran eternamente de Él. Para que ustedes disfrutaran eternamente de sus moradas. Pero Él resucitó para llenar su iglesia de su plenitud. No se olviden de eso, hermanos. Hermanos, la historia de la redención es una historia de amor. La historia de la redención es una historia de un amor infinito de Cristo para con su iglesia, para con esta iglesia, para con los miembros de esta iglesia. Y yo apelo hoy a ustedes, hermanos, a la capacidad de razonar que tienen, porque el llamado que hace el apóstol Pablo o la petición de Dios del apóstol Pablo delante del Señor es a que los hermanos de la iglesia de Éfeso comprendieran la magnitud, no la totalidad, pero comprendieran, hicieran un esfuerzo mayor por comprender la infinitud del amor de Cristo. Hermanos, ¿son conscientes del amor de Cristo? El apóstol Pablo lo pone en términos, para que sean capaces de comprender con todos los santos, ven el contexto de la iglesia, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Hermanos, arraíguense y estén cimentados en ese amor. Claro, ámense los unos a los otros, aún amen con ese amor misericordioso a los perdidos, pero arraíguense en ese amor. Y solamente, ahora sí volvamos a mirar para atrás, y solamente podrán arraigarse y cimentarse en ese amor si son conscientes de que Cristo habita en ustedes, y solamente podrán ser conscientes de que Cristo habita en ustedes si están fortalecidos. ¿Por qué? Hermanos queridos, una persona débil muchas veces no quiere ni pensar. Una persona indispuesta muchas veces no quiere hacer nada. Entonces, en el mismo orden de ideas, hermanos, la fortaleza espiritual implica que van a estar pendientes de la presencia de Cristo. Hermanos, me he sentido bien atendido. Han sido una iglesia excepcionalmente hospitalaria y les agradezco.
Pero hermanos, ocúpense en atender mejor a vuestro Señor y Dios. Porque Él es el que importa. Porque Él lo dio todo por ustedes. Porque Él les continúa proveyendo, les continúa bendiciendo, les continúa guardando, les continúa alimentando. Y al fin de cuentas, hermanos, ustedes están aquí para ser llenos de su plenitud, para la gloria de Dios. Luego el llamado para la iglesia de Éfeso y para ustedes, mis amados, es a estar arraigados y cimentados en el amor de Cristo, es decir, a quedar fijamente, permanentemente establecidos en el amor de Cristo. Pastor, lo entiendo. Gracias. Pero pastor, ¿cómo lo podemos hacer? Mis amados, meditemos más en todo lo que por amor Cristo hizo por ustedes. Agradezcan más ese amor inmerecido de Dios para con ustedes. Hermanos, Primera de Juan 5:3, ¿qué dice? Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Hermano, ¿qué nos dice Juan capítulo 14, versículo del 21 al 24? Porque el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese, no otros, ese es el que me ama. Así que, estimados hermanos, manifiesten más vuestro amor por Cristo en una obediencia práctica, piadosa, amorosa de su bendita ley. Así se arraigan más en ese amor al que son llamados. Vivan más en amor los unos con los otros. Sean un poquito más pacientes quizás. Aprendan, hermanos, a pasar por alto las ofensas menores. Proclamen el evangelio de amor y de justicia. Sirvan con amor todo lo que haga falta para la extensión del reino. Hermanos, así nos arraigamos y nos cimentamos más en ese amor en el que toda verdadera iglesia debe estar cimentada y arraigada. Hasta el día de hoy, ustedes lo están. Pero vuelvo y les advierto con temor y temblor, no tomen ninguna de las bendiciones por sentadas, hermanos. Todos los días ustedes, esta iglesia depende del Dios Altísimo. El hecho de que el Dios Altísimo hoy se pasee entre ustedes impartiendo bendiciones a granel por doquier, no significa de que mañana lo tenga que hacer. Siempre delante de Él con temor y temblor, mis amados hermanos, porque si es voluntad, y lo vemos en la palabra, si es voluntad que Él llene la iglesia con toda la gloria de su plenitud, entonces hagamos lo que Él nos manda para tal cuestión. Hermanos, venimos entonces al tercer punto, aproximándome ya hacia el final. Fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Seamos más conscientes de la presencia del Dios Altísimo en nuestros corazones, pero en el corazón de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, cada cuerpo tiene un corazón. Así que, hermanos, seamos más conscientes de que el Señor habita en nosotros y entre nosotros. Y siendo más conscientes de tan hermosa realidad, entonces, hermanos, arraiguémonos en ese amor, gocémonos en ese amor, hablemos de ese amor, edifiquémonos los unos a los otros, hablando de las grandes bendiciones que por amor Dios nos ha dado. Guárdense en ese amor, proclamen ese amor a los perdidos, testifiquen de ese amor, de que Dios en realidad los ama y los bendice. Y luego dice el apóstol Pablo, versículo 19, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, claro, es infinito. ¿Para qué, Señor? ¿Para qué todo lo que hemos hablado antes? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Para que seáis llenos de toda la gloria de Dios. Ahora, gracias por la paciencia, hermanos, y gracias por que hasta este punto
He visto a una iglesia atenta, receptiva, que asiente, que glorifica al Señor. Ahora ténganme un poquito de paciencia mientras cierro los argumentos. Recordemos que la iglesia es la casa del Dios vivo. Eso nos dice 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Recordemos que la iglesia es el templo de Cristo. Lo pueden ver ahí en sus Biblias, en Efesios, capítulo 2, versículo 21, justo antes de comenzar el capítulo 3. Y la morada del Espíritu, un versículo más adelante, en Efesios 2:22. Todas estas son enseñanzas para los creyentes del nuevo pacto, pero entienda usted esto, son enseñanzas que se basan en la magnificencia y en el honor y en la gloria del templo de Salomón. Esto es muy importante, porque Pablo nos está hablando en términos del templo de Salomón. Recordemos que en el antiguo pacto, en la antigua dispensación, el templo de Salomón era conocido como la casa de Dios. Con eso en mente, el apóstol Pablo toma algunos elementos de ese templo para ilustrar su punto. Al hablar de la doctrina sobre la cual la iglesia estaba cimentada, Pablo usa la expresión fundamento, teniendo en mente el templo. Pero recordemos que más adelante usa otra expresión relacionada con el templo y es la piedra angular. Pablo usa la expresión piedra angular porque la piedra angular era una piedra grande, fuerte, que quedaba en un ángulo. Y es muy evidente que lo que el apóstol Pablo quiere decir es que Cristo es la piedra angular, que a la vez es el cimiento de la iglesia, pero la piedra angular trae un mensaje muy interesante, y es que la piedra angular delimitaba o mostraba la dirección correcta de dos paredes. Y lo que el apóstol Pablo muy probablemente tiene en mente es que en Cristo confluían los judíos y los gentiles que ahora habitaban en armonía. Entonces, volvamos y miramos. ¿Está Pablo teniendo en mente el templo? Claro, lo está. Habla de cimientos, de fundamentos, de piedra angular. Y luego, para mostrarnos el amor de Cristo, Pablo dice, miren la longitud y la magnitud y la profundidad y la anchura y la altura. Hablando de nuevo del amor de Cristo. El punto de Pablo, mis amados hermanos, no era decirles, oigan, ustedes son la casa de Dios. Ya, eso es todo. No, hermanos. Ese no era el punto del apóstol Pablo. Quizás eso no hubiera terminado de completar lo que él quería decirles. Pablo tiene en mente algo muchísimo más sublime, muchísimo más grande, muchísimo más solemne y algo infinitamente más glorioso. Y era esto: la iglesia de los hermanos efesios debía procurar en todo fortalecimiento, en toda conciencia del amor de Cristo, en todo amor para con Cristo, en todo amor los unos para con los otros, debería procurar estar llena de la plenitud de Dios, como también el templo fue lleno de la plenitud de Dios. Y recordemos, estimados hermanos, que esa plenitud de Dios recibe un nombre muy particular en el original hebreo, y es Shekinah o Shekinah. Y ese nombre en hebreo denota el resplandor de la presencia de Dios. Pero ese resplandor de la presencia de Dios no solamente se manifestó en el templo de Salomón, mis hermanos. Sí, se manifestó en el templo de Salomón como un sello de su aprobación. Ojo con esto, es muy importante. En ninguna parte de la Biblia usted ve el Shekinah o el Shekinah o la manifestación resplandorosa de la gloria de Dios cuando el pueblo andaba mal. No lo ve. Lo ve como sello de su aprobación. Cuando Salomón construyó el templo y dedicó el templo, Segunda de Crónicas 5:14 dice, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque, ojo con esto, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Eso es lo que el apóstol tiene en mente.
la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Pero tenemos que regresar antes, hermanos. Porque no solamente la gloria de Jehová o la llenura de la presencia del Señor se manifestó en el templo. Tenemos que regresar al tabernáculo de reunión. Allí tenemos que regresar. Éxodo 40:34, se los leo, nos dice: entonces, miren la similitud de las palabras. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Eso es lo que Pablo tiene en mente cuando en el versículo 19 dice: para que la iglesia sea llena de la plenitud de Dios. No se conformen con menos, hermanos. Deseen piadosamente ser llenos de la plenitud de Dios. Miren, hermanos, cómo están viviendo como individuos creyentes, pero también como congregación, para, si me puedo expresar de esa manera, nunca espantar, si me puedo expresar de esa manera, la presencia de Dios. Es su interés cerciorarse de que usted colabora, aporta a que la iglesia sea consciente de la plenitud de Dios en ella. Eso es lo que tiene el apóstol Pablo en mente. Hermanos, he aquí estas cuestiones. El tabernáculo de reunión era un tipo de iglesia y el templo de Salomón era un tipo de iglesia, si me puedo expresar de esa manera. He aquí que ya no tenemos a los tipos, sino al cumplimiento. Estoy delante de la iglesia de Cristo en esta localidad, mis hermanos. Y he aquí que ustedes son más hermosos como creyentes que todos los adornos que meticulosamente fueron confeccionados en el templo de Salomón. Y he aquí ustedes son más valiosos que todo el oro que hubo en el tabernáculo de reunión, hermanos. Por lo que ustedes deben ser más conscientes de la presencia de Dios en ustedes. Deben ser más conscientes de que el Señor habita en ustedes, se manifiesta en ustedes, los bendice a ustedes. Ustedes no solamente tienen un gran privilegio, mis hermanos, sino que tienen una enorme responsabilidad. Tienen un privilegio porque tienen el honor de que Dios los haya escogido para manifestarse. Ustedes como iglesia tienen un grandísimo privilegio de que Dios los haya escogido, de que Dios haya escogido esta iglesia para manifestar tantas cosas que no le ha placido manifestar en otras. Y eso no los hace mejores, hermanos. Todo por gracia, mis hermanos. Tienen un privilegio. Pero cuando uno tiene un privilegio, señoras y señores, también aumenta la responsabilidad. Esa responsabilidad de cerciorarse de que esa manifestación de la gloria de Dios, de que esa manifestación de la plenitud de Dios no sea algo efímero o temporal como lo fue tanto en el tabernáculo y en el templo. Ustedes son responsables mediante una vida santa, mediante una adoración regulada, mediante un servicio para el avance de la causa de Cristo activo, mediante una proclamación del evangelio, incluso mediante el ejercicio de la disciplina bíblica. Ustedes son responsables de nunca contristar el espíritu del Dios que habita en ustedes, hermanos. No yo el responsable, ustedes lo son, hermanos. No incluso el pastor, ustedes como congregación lo son. Hermanos, quiera Dios continuar bendiciendo el testimonio de esta iglesia. Hermanos, y que esta iglesia sea conocida no por sus números, ni por su templo, ni por la eminencia de sus miembros,
Que esta iglesia, hermanos, claro, es conocida por la palabra que hay en ella, por la enseñanza que hay, por el pastor que tienen. Que esta iglesia sea conocida por la piedad, por todos estos asuntos, sí, hermanos. Pero que no seamos y no jamás querramos ser conocidos por cosas vanas, triviales, pasajeras. Hermanos, que esta iglesia sea conocida en esta localidad y en Bogotá y en Colombia y en el mundo entero, porque la luz del resplandor de Dios es tan evidente en ustedes que hasta el mundo pueda decir, sí hay un Dios. Que esta iglesia sea conocida porque el destello de la gloria de Dios es tan evidente en ustedes que nosotros, las demás iglesias, podamos decir, en ellos habita la plenitud del Altísimo. Ocúpense en eso, mis hermanos, en la piedad, en las obras de justicia que le agradan a Dios. Que este sea un templo limpio de pecado. Que este sea un templo adornado con obras de justicia para la gloria de Dios. Que este sea un templo, y no hablo del templo de la pared, hablo de esta iglesia. Y ustedes sean un templo que suban todo lo que piensan, hagan y dicen como un incienso delante de Dios. No hay nada más agradable que entrar a una casa y sentir la sensación de limpieza. Cuánto más ustedes, mis hermanos. Que sus obras de justicia, de obediencia, de piedad y de amor suban delante del Señor como esa fragancia santa en la que Él se plazca. Quiere el Señor no bendecirlos. Quiere el Señor continuar bendiciéndolos con la llenura de su plenitud. Recuerden el privilegio, pero también la responsabilidad que tienen. No hagan nada, hermanos, por contristar el Espíritu del Altísimo que mora entre ustedes, que se pasea entre ustedes, que los fortalece a ustedes. Ocúpense pues en la obediencia, ocúpense en el amor los unos con los otros, y el Señor les continúe bendiciendo. Quiere el Señor continuar proveyendo a esta iglesia de la gracia para que continúen siendo un faro en este oscuro mundo. Hermanos, valoren lo que tienen, los pastores que Dios les ha dado. Aprendan a valorarlos más. Y lo digo con un poco de atrevimiento, que no nos pase lo que nos pasa a algunos hijos desagradecidos, que cuando ya nuestros padres no están, ya no podemos hacer nada. Valoren lo que Dios les ha dado, porque créanme esto, no por ser buenos ni mejores, Dios les ha dado a ustedes mucho más de lo que le ha dado a otras iglesias, hermanos. La responsabilidad suya es mayor. Procuren la gloria de Cristo, procuren agradar a Cristo y recuerden siempre, sean cuidadosos de cualquier cosa para que esa plenitud del destello resplandoroso de la presencia de Dios en ustedes sea una realidad permanente. Dios los continúe bendiciendo.